muchísimas gracias. Me gustaría empezar con el comité organizador, a Gemma, a Raúl, que después de tantos correos y nocturnidad con la que te contesto y demás, daros las gracias por la invitación, las facilidades y ponernos en contacto y que os aparezca interesante, pues lo agradezco mucho. Y es que no sabía que había tanta gente que tocásemos estos temas y de la guerra, ¿no? O sea que muy interesante. Así que muchísimas gracias y espero que os parezca interesante después de comer y demás, ¿de acuerdo? Más del cartel. He denominado, he puesto como título el que ves en la presentación, corruptos al servicio, entre comillas, de la República, porque iban más bien en su propio servicio, y lo pidió Raúl que hablara un poco también de cómo los sublevados trataron de obstaculizar el mayor número posible de ofertas que recibía la República y de llevarlas a la práctica, ¿no? He dividido la presentación en tres pequeñas partes, un contexto general, he traído dos casos a colación de cómo funcionaban estos supuestos casos de corrupción, porque no hay ninguna sentencia judicial, no podemos tampoco acusar a nadie, ¿no? Hay una serie de pruebas, de indicios, pero no se puede acusar a nadie porque no hay una sentencia judicial y nosotros no somos jueces. ¿Cuál sería el punto de partida? Pues algo que se ha hablado esta mañana, ese pacto de no intervención. Como bien sabéis, pues desde el punto de vista jurídico es una auténtica aberración, surgió al margen del derecho internacional de la época, que era la Sociedad de Naciones, ¿de acuerdo? Sobre todo por los intereses británicos de que el tema o el problema español no se viniera arriba, incendiara más el ambiente y fuera en contra de esa política de apaciguamiento que ellos estaban practicando y proponiendo, ¿de acuerdo? También un antecedente que obligó, entre comillas, a los británicos a buscar este pacto sin el cauce de la sociedad internacional, de la Sociedad de Naciones, que fue la Guerra del Chaco. También trataron en varias ocasiones de paralizar, de hacer embargos, etc. Y como la burocracia es mucho más lenta, la guerra terminó y no hubo ningún embargo de armas, ¿no? En el caso de España no se lo podían no se lo podían permitir y fueron a esa suma declarativa y sumatoria de esos 27-28 estados que asumieron la premisa de no enviar armas y ya sabéis lo que hizo cada uno posteriormente, ¿de acuerdo? Esto que obliga a ese gobierno legítimo, reconocido internacionalmente, que era el de la Segunda República, a hacer dos virajes que hemos ido comentando, uno hacia la Unión Soviética, que se ha comentado esta mañana, en el plano militar y en el plano económico, ¿de acuerdo? Porque bueno, me hubiera gustado más con Josep. Negrín, ya desde que asume la cartera de Hacienda, trata de hacer operaciones bancarias. Pensáis que estamos ya en el mercado negro y la tasa de presentación para que tengamos posibilidad de comprar armamento es tener divisas, tener fondos. Y tanto la banca francesa, la banca británica, incluso la banca estadounidense, pusieron todas las trabas posibles. Una pequeña anécdota, entre comillas, de la maldad que había, los británicos. El embajador republicano en México, Gordon Ordaz, pidió 3 y 6 millones de dólares para comprar armamento que podía comprar. El Chase Bank británico estuvo 3 meses dilapidando la situación de fondos con la excusa pueril de si Gordon Ordaz era con S o con X. 3 meses. Nos tomamos a cachondeo, pero sí, ya Gordon Ordaz estaba desesperado, incluso planteó a Negrín y a Prim y dice: oye, voy yo a la península y me lo traigo en una bolsa si hace falta. Ese es el programa que había. El caso de los Ríos, de Fernando de los Ríos en Estados Unidos, es que ni los bancos ni los sindicatos norteamericanos le permitieron abrir una cuenta. Tuvo que invertir en bonos del tesoro, perder tiempo y dinero y luego tener fondos. Os imaginad, es el panorama, ¿de acuerdo? Con lo cual, el viraje hacia el armamento con los arsenales soviéticos y hacia ese banco tan opaco y tan rápido que era la Banca Nacional para Europa del Norte, pues no le quedó otro remedio a la República. ¿Qué va a ocurrir a partir de ese momento? Que va a haber grandes sumas de dinero pululando, dispersas, situadas en un sinfín de países a nombre de gente pues que se va a adueñar de ellas, ¿de acuerdo? Y esto va a ser peligroso. Y por otro lado, el golpe de Estado, que ni triunfa ni fracasa, en cierta medida estaba planeado para que el Estado sucumbiese en el plano interno y en el plano externo. Y eso también
acabó ocurriendo, ¿de acuerdo? Fue un desbarajuste. Luego también, como ha estudiado Viñas, el cuerpo diplomático, el 90% se ha demostrado que estaba con los sublevados, es decir, que de los 400 diplomáticos solamente 40 fueron leales, con lo cual imaginaos el problema, y la gente de primer orden para paliar esos efectos de que España era un régimen comunista que hemos ido hablando, etcétera, como Jiménez de Asúa, el que fue a Londres, que era Pablo Díaz Cárate, que era el número 2 de la Sociedad de Naciones, muy lejano del comunismo, pero le pasaba como cualquiera de nosotros, no había visto un fusil, un rifle en su vida, mucho menos negociar en el mercado negro. Eso también era un gran problema. Luego también está el tema de esa problemática moral que estamos viendo. Muchos informes de Asúa y de Araquistáin, etcétera, plantean lo mismo. En España se está matando la flor innata de la juventud española, dejando la vida para que los sublevados no avancen, y aquí viene gente a darse espléndida vida, va a los mejores hoteles, y luego viene el eufemismo de que van acompañando en femenina compañía y dejan grandes sumas de dinero. Todos llegaban con las pretensiones de que iban a acabar con el caos, que iban a conseguir armamento, y lo único de meta que conseguían eran alambres pues, de cantimploras o de campañas de sexo, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Y eso también fue un problema importante. Este tema de la corrupción yo tampoco lo busqué, no era mi objeto de estudio, pero me salió rápidamente y lo tuvimos que abordar. Alguien de aquí también conoce, ¿de acuerdo? Luego también ha habido muchos hombres, bueno, hace un segundo, si no voy a perder mucho. La política de adquisición de armamento la podemos dividir en 3 fases que tampoco tienen una delimitación cronológica muy clara, ¿de acuerdo? La primera, la república está bloqueada, no puede comprar en los arsenales privados públicos de esas naciones que considera amigas, y trata de enviar emisarios, conseguir armamento allá donde pudiese, ¿de acuerdo? Va a Alemania, que parece llamativo, pero también se consigue armamento nazi por otras vías, que ha comentado Pierre, a través de Grecia, fundamentalmente, el caso de Suecia, Bélgica, etcétera, etcétera. Una segunda fase, podemos decir, americana, tratar de conseguir armamento en Estados Unidos, que hay grandes arsenales, grandes factorías, y el caso de México con una suerte muy dispar. El primero se cierra, el segundo algo consigue, pero tampoco gran cosa. Y luego ya la tercera fase, que yo denominé en su momento el viaje, la tournée por Europa, que trata de adquirir armamento allá donde se ofertara, independientemente de quién fuera, en qué país estuviese y cuánto dinero pidiese. Esos agentes republicanos de diversa catadura moral, podríamos decir, tuvieron que lidiar con unos agentes ávidos del metal amarillo, con una catadura moral muy baja, que lo único que querían era el dinero y las divisas republicanas, ¿de acuerdo? Y cuanto más durase la guerra, mucho más beneficio acabarían consiguiendo, ¿de acuerdo? Se acercaban también a esos republicanos para conseguir las divisas, como veis aquí. Había, podríamos decir, material de museo, material que podía ser de morralla, inservible, mucho de la guerra civil rusa, de la Primera Guerra Mundial, que no valía absolutamente nada y que se vendió a unos precios y unas comisiones mucho más que si fuera nuevo en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y eso también hay que tenerlo claro. Ideológicamente, el 98, por decir el 100%, de estos agentes que ofrecían armas a los agentes republicanos estaban en las antípodas ideológicas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando el material es de primera calidad, importante, etcétera, chivatazo, se vende también y acaba confiscado por la escuadra franquista y engrosan los arsenales franquistas. ¿De acuerdo? Ese es el panorama más o menos que tenemos. Bueno, voy a comentar 2 casos, lo voy a hacer lo más rápido posible. Es que este hombre es de esos que se van de rosita por la vida, ¿no? Es como un ilustre republicano, un ilustre socialista, y es un hombre bastante siniestro y peligroso, ¿de acuerdo? Poco antes del golpe de Estado y del asesinato de Carlos Sotelo, ya le amenazaba de cuidado lo que dice usted, que acabar con su vida puede ser hasta un festín, que puede estar muy bien, tengan cuidado, a lo mejor se lo merece y ni siquiera se puede considerar un crimen. Era muy amigo también de Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, y luego, llegado el momento, pues presuntamente estuvo implicado, fue el cabecilla de una trama, que ahora vemos los nombres, de una serie de personas que se saquearon las arcas republicanas en 20 millones de francos de la época. Es una cifra bastante... Luego lo paso, no os preocupéis, que lo tendréis.
¿de acuerdo? Esto es lo que se le acusa supuestamente de... luego lo vamos a ver en el contexto de que el gobierno de España o de la República sale de Madrid hacia Valencia, aprovecha para mandar fondos a París y luego incluso se le acusa de ordenar la muerte de 2 anarquistas italianos que tenían pruebas de sus tejemaneje y aprovechando los hechos de mayo del 37 da la orden de ejecutar algunos importantes y que tienen libros de la guerra. No me quiero perder mucho tiempo, aquí os dejo los nombres. Daniel Ovalle, este hombre estaba vinculado al Partido Comunista, si no me falla la memoria, y es cierto, era alcalde de Getafe y que se fue libremente a París a comprar armamento y a solucionar los problemas que nadie era capaz y que lo iba a hacer. Criticó mucho la comisión de compras, criticó el contrato con la Société del primer embajador, poco consiguió, estuvo allí pululando y al parecer pues también estuvo en el reparto pues, de esos millones de francos de la época. Pablo Rada, fijaos, oficial del ejército, y en su hoja de servicio se incluye que fue el mecánico del hermano de Franco que le ayudó al Plus Ultra a hacer el famoso vuelo intercontinental, ¿de acuerdo? Antonio Resac, otro capitán del ejército y una serie de amigos, y todos también están unidos por una conservera que estaba en Gandía, que era Vidal. Hay ingenieros, etcétera, etcétera. Voy pasando para acabar menos. Está, por ejemplo, también Londero, que era, fijaos, origen italiano, miembro del partido fascista, expulsado ya precisamente por prevaricaciones. Imaginaos el palmarés que estamos reuniendo, ¿de acuerdo? Muñoz, diputado y el director general de seguridad, Francisco Mata, que era policía de la embajada, Justiniano, hombre de confianza de Galarza, y luego un sindicalista francés, Jojo, que es el hijo del dirigente principal de la CGT, que ese sí fue más altruista, ayudó a la República a conseguir armamento para la CNT fundamentalmente, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, cuando el gobierno colapsa, se va a trasladar a Valencia, da la orden de mandar valores del Banco de España hacia París a estas personas y luego situar 20 millones. El famoso Landero, que era italiano, que le da un pasaporte para ser montero español, en estos viajes, en lo que llevaba bolsas y demás, aprovecha y sitúa, o deposita, mejor dicho, en un banco francés, en Perpiñán, un lingote de oro de 12 kilos, que valía al cambio unos 400.000 francos. Claro, sus compinches se enteran, os lo dejo un poquito más resumido, va a ser el receptor de los 20 millones y todos conspiran y finalmente le asesinan. Fue Belver, supuestamente, no vamos a entrar en detalles. Como estaba el ministro de por medio, Álvarez del Valle, se reúne con Largo Caballero y Galarza, este presiona y consigue que se entreguen esos 20 millones supuestamente para adquirir aviones en Francia. ¿De acuerdo? Y ya están los 20 millones allí. Luego Largo Caballero, como veis, también da otros 20 millones para que se compren caza francesa, etcétera. La operación fracasa, sobra mucho dinero y algunos ya huyen, dirección Cuba, y el dinero también se lo lleva, ¿de acuerdo? La transferencia se hace el 5 de noviembre y ya está todo allí predispuesto, ¿de acuerdo? Veis aquí un poquito. Y ya también, por ejemplo, el caso de Araquistain ya sabe que la catadura moral de este individuo pide que por favor no se sitúen los fondos, trata de ralentizarlo, mete al hombre fuerte de Negrín para obtener la firma y que el banco no lo autorice, bastante complejo. Pero finalmente, incluso como veis, pide una orden judicial para detenerlo y extraditarlo por lo que estáis pensando y nunca lo consigue. Y lo insiste en varias ocasiones. Y finalmente, esto no le eché mucho vistazo, no merece la pena, es cómo manejó esos 15 millones de francos que tuvo, cómo hizo efectivo esos cheques que recibía y cómo los manejaron, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resolvió esta trama presuntamente corrupta? Pues los 20 millones se repartieron, como veis, de la siguiente manera. 1 millón fue para el hijo del dirigente anarquista francés, Jojo, que trató de comprar armamento, no lo consiguió, pero tampoco sabemos qué ha pasado con el millón de francos que se quedó, ¿de acuerdo? Otro millón fue para propaganda antifascista de Gigi Bibi, ¿de acuerdo? Y acciones para frenar la flota franquista, etcétera, y desaparecen. Y el grueso, los 17,5 millones de francos que quedaban, se repartieron a partes iguales entre Rada, Mesía y Resta, ¿de acuerdo? Así que ese fue uno de los temas. Y luego está esa muerte de los dos anarquistas, tenían pruebas materiales, documentales de que Galarza estaba en el ajo y a
final se lo acabó cayendo. Y como también había, lo hemos hablado esta mañana, la NKVD estaba por allí, pues fue la orden de la NKVD y ya está la cosa silenciada, ¿de acuerdo? Y Camillo Bernini es importante, incluso hay algunos escritos de la toma italiana de Mallorca, ¿de acuerdo? Luego hubo otra, es mucho más pequeña, en el caso de Checoslovaquia, que van aflorando. Aquí está Juan Sánchez Quintana, un traficante llamado Auerbach, que compra para la República, pero que también compra material de guerra para los franquistas, en muchas ocasiones. Muchas son dobles agentes, etcétera, etcétera. Y estos individuos, con otro comerciante llamado Goberman, estaban amparados por el exministro Gabriel Franco, que era ministro de Hacienda. Incluso el propio exministro estuvo allí y sobre el terreno viendo qué pasaba. A finales de noviembre se repartieron Auerbach y Sánchez Quintana 11.000 libras y le supo a poco. Entonces, ¿qué ocurrieron? Piden a Alejandro Otero, que lo ha comentado mi compañero de mesa, Pierre Salmón, que también Alejandro Otero es un hombre muy vidrioso, muy complicado de analizar. Hay gente que dice que fue muy leal a la República y que se fue al exilio con una mano delante y otra atrás, y otros que tienen una gran fortuna. También es cierto que según fue evolucionando la guerra, puede ser que empezara haciendo bien su trabajo, viendo que estaba perdido, acumulase dinero, incluso hiciera la gente doble, esos contratos que se firmaban, etcétera, los mandase al cuartel de Franco. Yo, cuando hice la tesis, encontré fotos de los contratos en la parte franquista, y en la parte republicana el contrato no existía. O sea que, imaginaos, ¿de acuerdo? Estos personajes hay que tener mucho cuidado, igual que Calvino. Hay una autora, una investigadora, que ha hecho un libro sobre su personalidad y también queda bastante ambiguo. Parece que trabaja para la República, parece que queda pobre, pero tiene una fortuna bastante cuantiosa por la cantidad de dinero que muchas veces queda a su nombre, y lo manejan como les da la gana y lo sitúan por donde les da la gana. Aquí incluso una palabra que por desgracia está de moda, las mordidas que pegaban. Fijaos, aquí está el primer negocio y se repartieron 60% para Franco y Sánchez Quintana, sería un 30 para cada uno, y un 40 para Auerbach y otro 30 para Goberman. ¿De acuerdo? Se imaginaban. Y el segundo contrato, o segunda mordida, con esas 435.000 libras, pensaban hacer algo parecido, ¿de acuerdo? Y está Alejandro Otero, pues como veis, sobrevuela por todos los lados. Las conclusiones de esta primera parte, que el modus operandi es muy parecido, ¿de acuerdo? Hay una pequeña red, normalmente suele haber un ministro o un exministro implicado, puede presionar al gobierno o a ciertos ministros para situar fondos, se rodea de una serie de técnicos, expertos militares, etcétera, que son los que van a expertizar el material, los que van a tener contacto con esos comerciantes, y luego ya viene la parte del soborno, subida de precios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso sería lo más lamentable. Y luego el botín o la mordida se reparte en función del rol que ha jugado cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Hay muchos casos, lo que hemos dicho, tenemos que dejar en presuntos casos de corrupción, porque no es en red judicial, y así quedaría. Y además de las propias dificultades que tiene la República, están los sublevados que tratan de torpedear cualquier iniciativa. Hay un punto neurálgico, que lo ha dicho Pierre, que es Francia, ¿de acuerdo? Primero por las buenas relaciones que tiene, y luego por cómo se ramifican las conexiones, la importancia con otros países europeos, caso de Checoslovaquia, caso de países bálticos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual el caso de Francia va a ser el centro neurálgico, y aquí los sublevados cuentan con una figura que es importantísima, el señor José María Quiñones de León, ¿de acuerdo? Monárquico de toda la vida, más alfonsino que el propio Alfonso XIII, que luego hasta el límite, cuando pierde la guerra y no llega la monarquía, deja a Félix de Guernica y dice: yo me voy, que eso no es lo mío. Pero bueno, ahí estuvo, ¿de acuerdo? Y también es cierto que en Francia, desde mayo, abril del 31, desde que se proclama la República, hay un nutrido grupo de antirrepublicanos monárquicos que se sitúan pues, en la propia capital francesa, en el País Vasco francés, etcétera, y empiezan a conspirar para acabar con la República, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando llega el 18 de julio, están bastante crecidos, bastante organizados, y tienen una red bastante importante. Quiñones de León hace un trabajo bastante bueno y monta como 3 servicios de espionaje en un primer momento. Uno en el sur de Francia, situado en Villa Nacho Enea, perteneciente a un noble que financia y apoya la sublevación, en la localidad de San Juan de Luz.
otro en el Gran Hotel de Biarritz, que fue bastante importante, y el servicio más importante para toda la zona sur, la frontera, etcétera, el servicio de información del noreste de España, el SIGNE, que se llamó, ¿de acuerdo?, que estaba dirigido por José Beltrán y Musito, que tuvo una importancia grande. Luego el SIGNE se traslada a Irún y el SIGNE asume las competencias de información de los otros dos centros que hemos visto, hasta que finalmente, al principio del 38, se crea el formidable, temido y gran SIMP, ¿de acuerdo?, el Servicio de Información y Policía Militar, dirigido por José Hungría Jiménez, que todos también conoceréis, con unos resultados bastante buenos. Y las operaciones republicanas están seguidas desde el primer momento. Esto me voy a saltar un poquito para centrarme ahora. Es la labor que hizo Quiñones de León en Francia durante toda la guerra civil, y luego lo que hemos dicho, él pensaba en la restauración monárquica, viendo que no iba a ser posible, facilitó la llegada de José Félix de Lequerica, que, si no me falla la memoria, Julen, fue alcalde de Bilbao, y tuvo algunas frases duras cuando asume la alcaldía, y finalmente pues, fallece en su querido París, donde llevaba un montón de años viviendo, a los 84 años. Y luego el caso checo también da para 3 o 4 conferencias, ¿de acuerdo? Ahí está Gaspar de San de Tobar, que la lía desde el primer momento, no abandona la embajada, dificulta la llegada y el nombramiento y el placer del propio Luis Jiménez de Asúa, y monta una red bastante buena para torpedear cualquier iniciativa republicana, ¿de acuerdo? Incluso hay provocaciones de los sublevados para que no salga ni una pistola de los arsenales checos, que en los años 30 era el mayor exportador de material de guerra. ¿Cómo lo hacen? Pues mandan a un supuesto marqués italiano, Marchese de Castelli, con un salvoconducto para obtener armamento para Turquía. Claro, el sello no estaba en turco, estaba en francés. Ya llama la atención, se investiga y se ve que es mentira. ¿Qué ocurría? Que detrás estaba pues, un aristócrata español, amigo de Alfonso XIII, que era un tal Machuc, ¿de acuerdo? Que lo único que quería era bombardear, o torpedear, mejor dicho, las operaciones republicanas, en concreto la cobertura turca, que se dilapidó en el tiempo y un montón de dinero para no tener un cartucho. ¿De acuerdo? Fue un momento bastante duro. Y luego también que Asúa es un hombre muy inteligente, monta un servicio para obtener armamento que no va a ningún sitio, y un servicio de contrainformación bastante importante, y fiscaliza muy bien la labor de Santitóbal y todos esos españoles y agentes de armamento que llegan para beneficiarse de los españoles, muchos de los cuales eran agentes dobles en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y eso fue bastante lamentable. Y esa fue la situación que tuvo la República. Como veis, la intervención la condena bastante, se pone sus propias zancadillas, y los franquistas todavía contribuyen mucho más a que no llegue armamento de ningún tipo a la República. Tuvieron muchísimas dificultades. Os cuento el último caso y ya termino, no lo he puesto pues si no me daba tiempo, pero 2 minutos y me da. Perfecto. El caso belga. En agosto del año 36, los republicanos consiguen comprar 3 Fokker, 3 aviones de pasajeros que textualmente, dicen los papeles, ya estaban amortizados, es decir, no servían para nada. Los compran por 750.000 francos más 150.000 francos para la comisión de Jules Perret, que era un judío traficante de Países Bajos. Esto supone que cada avión cuesta 42.030 dólares. Lo que supone el triple de lo que les costó a los sublevados, que también compraron 3 aparatos, por los cuales pagaron 13.500 dólares y obtuvieron los aviones. Estos 3 aviones que compró la República, después de muchísimos pleitos, litigios que continúa el gobierno franquista, acaban quemados o destruidos por la aviación nazi en 1940 en el hangar que se habían quedado del 36. Es el panorama que había. Y con esto termino. Creo que va a haber debate, podemos hablar de muchas cosas. Muchísimas gracias por vuestra atención.